Hola, bien, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Permítame, en primerísimo lugar, agradecerle al señor director del Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Armando, por esta hospitalidad que nos da al recibirnos en esta conferencia y además de romper un poco el protocolo y que en vez de que él dé la bienvenida, yo haga esta introducción. Muchas gracias, maestro Sánchez Vargas. Y de manera muy especial, muchas gracias a la directora de la facultad, a la maestra Lorena Rodríguez, por esa incansable, permanente apoyo que le ha brindado al programa universitario de gobierno. Ha sido de una generosidad infinita, ha sido una de las grandes promotoras de nuestro programa. Y por supuesto, muchas gracias al doctor Alejandro Werner por haber aceptado esta invitación a esta reunión. El considerando número 5 de nuestro acuerdo modificatorio que expidió el señor rector Leonardo Lomelí el 15 de abril, dice que la creciente complejidad de las sociedades contemporáneas hace cada vez más difícil el proceso de gobernar, por lo que se requiere generar conocimientos aplicables al ejercicio de la política y el gobierno a partir de la colaboración interdisciplinaria de las distintas escuelas, facultades, centros, institutos universitarios. Y el mismo acuerdo pone como objetivo número 1 generar conocimientos especializados y prácticos que permita incidir en las funciones del gobierno para construir gobiernos democráticos, eficaces e innovadores y atender con pertinencia, legitimidad e eficiencia los problemas públicos. El programa universitario de gobierno es el resultado de este acuerdo, pero que ha logrado y que es producto de la horizontalidad de 6 facultades: de economía, de ciencias políticas, de derecho, de filosofía, de Acatlán y de contaduría y administración. Y la participación de 3 institutos: el Instituto de Investigaciones Económicas, el de Investigaciones Jurídicas y el de Investigaciones Sociales. Ese proyecto tiene un diplomado emblemático que estamos por inaugurar el día 27, por cierto, en el que participan, es el único diplomado que tiene la UNAM en el que participan 6 facultades. Las 6 directoras, el director, personalmente están en un diplomado de 240 horas, que es de buen gobierno en sociedades complejas. Y lo menciono porque vamos ya en la 4ª edición de ese diplomado, ¿sí? Como ustedes saben, nuestra universidad hace cientos de diplomados todos los años, de una gran calidad en todos los sentidos. Pero este es el diplomado emblemático en ese sentido, y que, por cierto, la facultad que siempre tiene más alumnos es economía. Es un fenómeno, cada facultad tiene un cupo de alumnos para inscribirse, y siempre se quedan en la lista de espera un buen número de alumnos de la Facultad de Economía que no alcanzan a entrar, pero lo seguimos considerando. Eso habla de que estamos haciendo las cosas acertadamente, para no decir que las estamos haciendo bien. El acuerdo nos establece también fijar ejes temáticos. Y hemos venido conversando con la directora de la facultad ya desde hace varios meses y con el director del instituto, la posibilidad de poder crear un centro de economía circular. Me estoy adelantando a hacer, no es el anuncio formal, ya lo hará la directora, pero lo menciono porque, aprovechando que el doctor Werner nos acompaña generosamente, tuve la oportunidad de visitarlo allá en Washington y platicábamos con él de ver la posibilidad de cómo lo hacíamos haciendo converger, que participara el instituto que él dirige. Ese es uno de los propósitos que tenemos.
Y la importancia, finalmente, la importancia de esta conferencia del doctor Werner es porque en el arte de gobernar, que es una de las tareas fundamentales del programa universitario de gobierno, sin lugar a dudas, la economía es un eje central del ejercicio del gobierno, del ejercicio del poder. Por eso tiene una gran relevancia que esta mañana recibamos aquí al doctor Werner, quien nos hablará de los retos de la economía 2025-2030. La señora directora es nuestra moderadora, así es que le cedo la palabra. Gracias. Aprendí. ¿Qué tal? Muy buenas, no, días todavía son. Quiero agradecer mucho la presencia de nuestras, de nuestros y de nuestros estudiantes el día de hoy en este auditorio. Es muy importante que estemos aquí para poder no solo escuchar la presentación del doctor Werner, sino también poder tener un espacio de diálogo, de discusión acerca de la ponencia que el día de hoy va a estar presentando. Quiero agradecer, por supuesto, la generosidad del doctor Eduardo Robledo, que como ya se decía, es el responsable del programa universitario de gobierno, con quien la Facultad de Economía, así como otras facultades de la universidad, tenemos una colaboración muy intensa y esa colaboración, por supuesto, que la idea es que se intensifique en el próximo tiempo. Así que muchas gracias, Eduardo, por la iniciativa, por habernos dado la oportunidad también de compartir con el doctor Alejandro Werner este espacio. Bienvenido, Alejandro, a la Universidad Nacional, bienvenido al Instituto de Investigaciones Económicas. Quiero agradecer también la generosidad del doctor Armando Sánchez Vargas, quien es director del Instituto de Investigaciones Económicas, pero que también es profesor de nuestra facultad. Gracias, Armando, por recibirnos en este espacio y por darnos la oportunidad de dialogar el día de hoy. Voy a presentar de manera muy breve un currículum muy extenso del doctor Werner, esto con la intención de que ustedes puedan tener esa información básica de quién es nuestro ponente el día de hoy y a quien le agradecemos mucho no solo la iniciativa, sino haberse dado el tiempo para estar el día de hoy con nosotros. Alejandro Werner es director fundador del Georgetown American Institute de la Universidad de Georgetown. Es experto en perspectivas económicas, mercados emergentes, política monetaria, moneda, crisis financiera y política fiscal en América Latina. Fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional entre el 2013 y el 2021. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, el Instituto de Empresa y la Universidad de Yale. También ha sido subsecretario de Finanzas y Crédito Público, director de Política Económica y jefe de gabinete de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, así como director de Estudios Económicos del Banco de México y jefe de Banca Corporativa y de Inversión del BBVA Bancomer. En 2007 fue nombrado Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial. Él es doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El día de hoy, el doctor Werner nos va a estar presentando la ponencia Retos Económicos para el 2025-2023 y sin más, yo le voy a dar la palabra. Después de la intervención del doctor Werner, vamos a tener los comentarios del doctor Armando Sánchez y por supuesto, después abriremos una ronda de preguntas y participaciones del público. Muchas gracias y bienvenido, Alejandro. Gracias, Eduardo, y la verdad un gusto en conocerte, Armando. Estuvimos platicando un poco antes de la presentación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Tengo una presentación que es un poco más macroeconómica y financiera, pero creo que la discusión se debe y se puede ampliar a temas más amplios de política económica en nuestro país y los retos que va a enfrentar la política económica en México en los próximos 6 años. Quería nomás repetir un poco las palabras de agradecimiento a la maestra Lorena Rodríguez por su invitación a estar aquí con ustedes, obviamente al doctor Eduardo Robledo, quien fue el instigador de todo esto, con un viaje que hizo a Washington
hace más o menos un año y la verdad me dio muchísimo gusto en conocerlo. El doctor Robledo era amigo de mi padre y mi padre siempre hablaba muy bien de él, sobre todo cuando fue embajador en Argentina, de donde es mi familia y claramente donde cuando uno viaja a Argentina lo recuerdan como uno de los embajadores más importantes que tuvo México en ese país. Y agradecerle a Armando Sánchez, obviamente, la hospitalidad de organizar esta conferencia aquí. Entonces, y también, digamos, me da muchísimo gusto hablar con un grupo grande y interesado de alumnos de economía, el tema de que la carrera de economía aquí en la UNAM llena todos los años su cupo y todavía se quedan alumnos que no pueden ingresar, también me da mucho gusto porque en Estados Unidos un poco lo que está pasando con la apertura de otras carreras de ciencias de datos, etcétera, en las universidades estamos teniendo problemas en atraer alumnos a las facultades de economía. Y la verdad, habiendo estudiado economía toda mi vida, habiendo trabajado en esto, creo que es una ciencia tremendamente poderosa para analizar muchísimos fenómenos sociales y que nos da un marco conceptual de análisis de esos problemas que probablemente es difícil encontrar en otros lugares que tal vez tienen una salida más inmediata al mercado laboral, pero luego terminamos confundiendo correlaciones con causalidad, etcétera, con las consecuencias que eso ha tenido en mercados financieros, en crisis macroeconómicas, crisis de balanza de pagos y en los temas sociales, ¿no? Entonces, mi opinión es que el estudio de la ciencia económica es importante y el tener nuevas generaciones bien formadas en estos mecanismos, en el estudio, digamos, de estas interacciones sociales con una base estadística y conceptual muy fuerte, nos ayuda muchísimo más a entender estos fenómenos. Con eso, déjenme pasar a dos cosas. Cuando lleguemos a la parte de preguntas, digo, si tienen alguna duda, digo, yo trabajé en México, en el Banco de México mucho tiempo, en la Secretaría de Hacienda mucho tiempo y en el Fondo Monetario Internacional. Y luego ahora estoy en la academia. También cualquier duda, crítica, etcétera, sobre estas instituciones, si tienen alguna inquietud, o sea, yo más que dispuesto a hablar de esto, comentarlo con ustedes e intercambiar puntos de vista sobre estos temas, ¿no? Y desde el Fondo Monetario Internacional me tocó interactuar mucho con varios países de América Latina, con Ecuador, con Argentina, con los países del Caribe y con los países de Centroamérica. Entonces también pueden ser temas en los que podemos intercambiar ideas. Como estaba diciendo, la presentación comienza básicamente con un repaso muy rápido de cómo ha evolucionado la economía en los grandes bloques del planeta, ¿no? ¿Qué ha estado pasando en Estados Unidos? ¿Qué ha estado pasando en la Unión Europea? ¿Qué ha estado pasando en China? Y uno de los principales temas monetarios financieros en los últimos 3 años ha sido obviamente el tema de la inflación, ¿no? Después del COVID, no, sí, ahí está. Después del COVID, yo diría que hubo 2 fenómenos muy importantes. Uno fue la recuperación tan rápida que tuvo la economía mundial después del COVID, y tan rápida me refiero a más rápida de lo que se esperaba. Si ustedes se acuerdan, probablemente muchos de ustedes estaban en sus casas, ¿no? Durante la pandemia tomando clases a distancia, y tal vez no se acuerdan mucho de la discusión económica porque estaban ocupados con otro tipo de actividades, pero básicamente se discutió mucho si la economía mundial se iba a recuperar en forma de V, de manera muy rápida, si se iba a recuperar en forma más como el símbolo de Nike, ¿no? Como muy lenta, y tal vez una pregunta importante era si iba a recuperar el lugar donde hubiese estado. Imaginemos, la pandemia ocurrió en el año 2020. En el año 2020 nosotros tal vez como economistas en México pensábamos que para el año 2025 la economía iba a estar un 10% arriba de donde estábamos en 2020. Lo mismo para Estados Unidos, digamos, con diferentes números. Y una pregunta importante es si la pandemia iba a tener efectos permanentes sobre el nivel de actividad económica o los efectos iban a ser transitorios, que la recuperación iba a ser tal que en 5 años íbamos a regresar a donde pensábamos que íbamos a estar en ausencia de la pandemia. Esa fue otra pregunta importante. El resultado de eso fue que las economías avanzadas, casi todas ellas regresaron al nivel
de tendencia que traían prepandemia. Sin embargo, las economías emergentes no. Las economías emergentes se han quedado un 2, un 3, un 4% abajo de la tendencia prepandemia, probablemente con efectos permanentes de la pandemia. ¿Y por qué? Pues porque se destruyeron, al no tener, digamos, el músculo, la capacidad financiera para haber apoyado a las familias, a las empresas, etcétera, hubo una destrucción de valor que, digamos, en el corto plazo tiene mucho que ver con la destrucción de valor de unidades económicas que habían tardado mucho tiempo en formarse y que se destruyeron y luego por falta de capital, porque la gente tomó decisiones permanentes, se mudó a otra ciudad o se dedicó a otras cosas o se salió del mercado laboral, ya no se restablecieron. En economías donde hubo más apoyos, probablemente se pudieron restablecer de manera más rápida estas unidades económicas y regresar al nivel prepandemia. Obviamente el tema de la afectación a la salud y las muertes obviamente es muy importante. En segundo lugar y de más largo plazo, la pérdida de capital humano. O sea, al final del día, y América Latina fue una de las regiones del mundo en donde se perdieron una mayor cantidad de horas de educación presencial durante la pandemia. Y además, la diferenciación entre la calidad de la educación a distancia y la educación presencial ha sido importante en todos lados, pero también la diferencia entre la calidad de la educación a distancia, entre instituciones públicas, instituciones privadas con más recursos, etcétera, en países emergentes, en países en desarrollo, fue muy, muy grande y probablemente generó un retraso considerable en la acumulación del capital humano por parte, digamos, de los niños y de los jóvenes de nuestras sociedades en América Latina. Y eso obviamente va a tener efectos de largo plazo importantes y tuvo efectos también en el corto plazo importantes de deserción escolar. Muchos niños ya no regresaron a la escuela y tampoco se invirtió como se debió en educación remedial, ¿no? Al final del día, utilizar los espacios escolares los fines de semana, en algunos lugares que no se habían utilizado en las tardes, básicamente para tratar de recuperar la calidad de educación que se perdió durante la pandemia, ¿no? Ahora, ese fue, digamos, y la economía se recuperó en el sentido más rápido de lo que esperábamos en 2020 o 2021. El segundo tema importante es que debido a esta recuperación rápida y a la inyección de estímulos tan importantes, sobre todo por parte del mundo avanzado, tanto en la parte monetaria como en la parte fiscal, la demanda agregada se terminó recuperando mucho más rápido que la oferta agregada. La disrupción de las cadenas de valor, digamos, los problemas de que algunas economías como China siguieron cerradas mucho más tiempo que otras, generó un problema de oferta cuando la demanda ya estaba creciendo de manera importante, lo cual dio pie, obviamente, a un fenómeno inflacionario a nivel mundial, como no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Inflaciones en Estados Unidos que llegaron al 9%, en México también, en Brasil al 12%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que macroeconómicamente el segundo fenómeno muy importante que vimos después de la pandemia fue esta burbuja inflacionaria global, de la que estamos tal vez 3/4 partes fuera, pero todavía falta, digamos, la última pata de ese proceso de desinflación. Y un poco aquí lo que vemos en estas gráficas son los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional de crecimiento económico. Olvidemos la primera columna, las otras tres son básicamente el crecimiento observado en 2023, la expectativa de cierre de crecimiento para 2024 y lo que espera el Fondo Monetario que sea el crecimiento el año que viene en la economía mundial. Básicamente el mundo creciendo ligeramente arriba de 3%, lo cual es una tasa baja para la economía mundial. Las economías avanzadas fueron aumentando su crecimiento, guiadas por una economía de Estados Unidos que realmente ha estado creciendo más de lo que todo el mundo esperaba. Para el año 2024 se espera que Estados Unidos crezca como 2,5%, 2,7%, y el año que viene que crezca entre 1,8 y 2. La economía europea creciendo mucho menos. Europa también fue golpeada de manera importante por el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Europa dependía de manera muy importante del gas que provenía de Rusia. Y obviamente durante el conflicto se cortó una parte importante de esta oferta de gas, lo cual afectó los precios de la electricidad de manera muy importante, afectando a la industria y también afectando
el poder adquisitivo de las familias con esos incrementos en los precios de la electricidad en Europa, ¿no? Luego China con una desaceleración, aquellos de ustedes que han leído sobre, digamos, estas últimas 2 décadas y media de crecimiento exponencial que hubo en China, digamos que eso se ha venido acabando en los últimos 8 años. China creció por mucho tiempo entre el 2005 y el 2015 a tasas de 2 dígitos en términos reales, empezó a moderar su crecimiento hacia niveles de 5% en los últimos años y ahora probablemente se está acercando a 4%, etcétera, ¿no? Y en alguna medida China había sido el motor de muchas economías en el mundo a través de su demanda, sobre todo por materias primas, energía, o sea, petróleo, gas, alimentos, ¿no? Granos, soja, trigo, etcétera, y también todos los insumos necesarios para electrificar al país y para la construcción, como es el cobre, el acero, etcétera. Y en América Latina, sobre todo Sudamérica, es una región rica en recursos naturales. En el periodo entre el 2003 y el 2015 tuvo una aceleración importante del crecimiento de la mano del incremento en el valor de sus productos de exportación, que son las materias primas. Y la inflación vemos como en todos lados ha venido cayendo de manera importante, y digamos que para nosotros y para el mundo en su conjunto, por la relevancia que tiene, si pasamos a la siguiente, que tiene Estados Unidos en los mercados financieros internacionales, vemos cómo la inflación en Estados Unidos llega a mediados del 2022 a niveles casi de 9%, cosa que no se había visto desde el principio de los 80s, y luego empieza a bajar de manera muy rápida hasta llegar a niveles de 3. El año pasado se estabiliza alrededor de 3, la línea naranja es la inflación general, y luego retoma su tendencia descendente, digamos, a final del año pasado. La línea gris es la inflación subyacente. La inflación subyacente es del índice general de inflación, se le quitan los productos más volátiles, que en muchas ocasiones dependen de factores que no reflejan el equilibrio entre la demanda y la oferta agregada, como pueden ser los productos agropecuarios, que pueden reflejar cuestiones climáticas, ¿no? Al final del día, en México se habla mucho de este tema que le dicen el efecto pico de gallo, porque, digamos, si hay un problema con el tomate o hay un problema con el pepino, y el pepino, el tomate y la cebolla tienen un peso relevante en nuestro índice de precios, si hay una mala cosecha y suben los precios de estos productos, la inflación sube, pero esa subida, digamos, no es artificial para las familias, porque las familias tenemos que ir y comprar esos productos. Pero desde el punto de vista de la inflación de mediano plazo, al año entrante, cuando volvamos a tener una producción de estos productos normal, la inflación va a bajar porque fue un cambio en un precio relativo. Entonces, para analizar la tendencia de mediano plazo de la inflación, los bancos centrales le quitan a la inflación general estos productos tan volátiles como puede ser la energía, los productos perecederos, etcétera. Y esa es la inflación subyacente, que también ha venido teniendo una tendencia descendente importante, y también los salarios medios por hora también han venido cayendo. Y en Estados Unidos, digamos, lo que se veía también era un mercado laboral muy apretado. Si ven la tasa de desempleo, que es la línea azul de la gráfica de la derecha, llega a niveles de 3,5%, que históricamente es una tasa baja para Estados Unidos, se mantiene en ese nivel, y cuando la tasa de 3,5%, considerada como pleno empleo, se mantiene, la gente empieza a decir, bueno, para analizar los efectos del mercado laboral, la tasa de desempleo no nos sirve tanto, porque ya llegamos al nivel mínimo que puede tener. Entonces empiezan a ver otros indicadores. Un indicador que nos mostraba la tensión en el mercado laboral es la línea esa naranja, que es el cociente entre las vacantes y los desempleados. Entonces, lo que nos dice esa gráfica, que era la anterior, pero aquí no estamos, ¿no? Si vamos a la lámina anterior, claro, la línea naranja de la gráfica de su derecha, lo que nos mide es este cociente entre las vacantes y los desempleados. Y lo que nos está diciendo es que en Estados Unidos llegó un momento donde había 2 vacantes por persona desempleada en la economía americana.
Eso quiere decir que había, digamos que mucho poder de negociación por parte de los trabajadores versus las empresas, porque las empresas estaban buscando muchos trabajadores en proporción a los trabajadores que estaban buscando trabajo. Y eso generaba presión en el mercado laboral y obviamente eso puede generar presiones inflacionarias. De ahí que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, subió las tasas de interés de manera importante, de 0% que las tenía durante la pandemia, a un nivel, si pasamos a la próxima, a un nivel de 5.25%, que es la línea naranja de hasta arriba. Y esto fue un fenómeno global. Vemos las tasas de interés en la zona del euro, vemos las tasas de interés en el Reino Unido, en todos lados se dio este fenómeno inflacionario y se dieron esas subidas de tasa de interés. El único país que no tuvo una subida de tasas de interés fue Japón. Japón viene pasando las últimas 3 décadas por un proceso profundo de deflación a raíz de una crisis financiera que tuvieron a final del siglo pasado, etcétera, y de donde no se han podido recuperar. Entonces, las tasas de interés en Japón andaban en 0 y negativas por muchísimo tiempo, ¿no? Y recién empezaron a subirlas un poquito. Pero entonces Japón es como un mundo aparte, ¿no? En ese sentido. Tiene una deuda pública de 200% del PIB. Cuando uno, digamos, con el prisma de un economista viniendo de México, de un mercado emergente, ve los datos de Japón y dice, viven con una tasa de interés de 0 por décadas, tienen deuda pública de 200%, y uno no se explica cómo no tienen una crisis, pero realmente tienen un nivel de ahorro interno muy alto, tienen un sistema financiero bastante sólido, tienen un nivel de productividad también muy elevado. Entonces, realmente y tienen una población que ya pasó por la transición demográfica de manera importante, también muy vieja, que tiene niveles de ahorro importantes. Pero bueno, entonces, básicamente hemos vivido por un periodo donde las tasas de interés en el mundo subieron para controlar esa burbuja inflacionaria, y hoy estamos en el periodo inicial del ciclo de reducción de tasas de interés en el mundo. Ya empezó el Banco Central Europeo, empezó el Banco de Inglaterra, y hoy se espera que la Reserva Federal en algún momento baje la tasa de interés de 50 puntos base, ¿no? Se estaba debatiendo si iba a ser 25 o 50, pero la Reserva Federal da la impresión que lo que vimos en la lámina anterior, de que ya empezamos a ver que la tasa de desempleo sube, etcétera, hoy ve que el riesgo es mucho más alto por el lado del desempleo que por el lado de la inflación, y decidió bajar las tasas de interés 50 puntos base, a lo que probablemente el candidato Trump vaya a hacer algún comentario de que la Reserva Federal se está metiendo en el proceso electoral, ¿no? Porque ya lo había anunciado, de que esperaba que la Reserva Federal no haga nada durante las semanas previas a la elección, porque obviamente, siendo la economía de Estados Unidos una economía donde gran parte de la sociedad está muy endeudada, el bajar tasas de interés es un factor de alivio para una proporción importante de la población, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, esto nos indica un poco todas las tasas de interés como han venido bajando, básicamente porque el mundo estaba esperando que inicie este ciclo descendente de tasas de interés. Vamos a la próxima. Y esta básicamente refleja, digamos, de la prensa internacional, pero lo que está pensando es, digamos, la gráfica de la derecha viene de una encuesta a profesores de economía en Estados Unidos, en diferentes universidades, no solo los mercados financieros, etcétera, de lo que creen estos profesores que sean las probabilidades de una recesión en Estados Unidos al final de este año y durante el año que viene y luego durante el 2026. Lo que vemos básicamente aquí es que estos economistas piensan que Estados Unidos va a poder bajar la inflación de regreso a 2% sin generar una recesión. Las probabilidades de recesión en los próximos 3, 4, 5 trimestres son bastante bajas, y recién tal vez hacia el año 26 se empieza a ver que piensan en probabilidades de recesión. ¿Y por qué piensan más en probabilidades de recesión en el 26? Es básicamente, si pasamos a la siguiente lámina, porque le están asignando una probabilidad, obviamente no despreciable. La elección en Estados Unidos está básicamente cerrada, ¿no? Que
todo el mundo, las encuestas nos dicen que existe una probabilidad de 50% que gane el Partido Demócrata y 50% que gane el Partido Republicano, que es lo que estamos viendo, digamos, en esta encuesta del New York Times, que fue antes creo, del debate. Y esto es como una gráfica del Financial Times, que un poco ve más hacia los distritos electorales. Ya ves que en Estados Unidos la elección no se determina por la mayoría del voto, sino que se determina por quién gana en cada uno de los estados y cuántos votos electorales tiene cada estado, y eso determina, digamos, este nivel de 270 votos electorales, que el que lo rebase es el que gana la elección. Y ahí vemos cómo, digamos, hay casi asegurados 191 votos electorales para Kamala Harris y como 170 o algo para Trump, y luego lo demás está en el aire. Entonces básicamente una elección muy peleada. Y cuando le preguntan a los economistas cuál de los dos programas económicos es, digamos, más inflacionario, dicen que el de Donald Trump, y cuando le preguntan que cuál tiene la posibilidad la mayor probabilidad de generar una recesión, es el de Donald Trump también, básicamente por los anuncios que ha hecho Donald Trump de aumentar muchísimo las tarifas a las importaciones de bienes y servicios. Y los economistas, cuando meten un aumento de las tarifas del orden de magnitud que anuncia Donald Trump en sus modelos, le sale que va a haber un aumento de precios. Parte de la tarifa, ustedes lo han estudiado en sus clases de micro, parte, o de comercio internacional, parte de las tarifas, ¿no? El tema de la incidencia de los impuestos, ¿no? Parte de la tarifa la absorbe el consumidor y parte del productor, dependiendo de las elasticidades de la demanda y la oferta de los productos. Independientemente de a quién se la cobres. O sea, este tema de que como se lo vamos a cobrar a los chinos, la van a pagar los chinos. No. Los chinos van a tratar de subir sus precios para que parte de la tarifa la pague el consumidor, hasta el punto donde el consumidor esté dispuesto a pagar ese aumento de precios, y la otra parte de la tarifa se la van a tener que absorber ellos vía un menor precio. Pero como ustedes estudiaron en sus cursos de finanzas públicas, de micro y de comercio internacional, la incidencia del impuesto se distribuye entre el consumidor y el productor dependiendo de las elasticidades, ¿no? Esas gráficas donde se cruzan y luego ponen aquí la tarifa, y una parte se va para el consumidor y una parte se va para el productor. La parte que se va para el productor, para el consumidor, es un aumento de precio. Eso básicamente genera una reducción de la cantidad demandada, y como van a ser muchos productos, se genera una cierta recesión porque hay menos demanda, y por lo tanto podríamos tener en el año 2026, y es lo que están reflejando esos economistas, una recesión en respuesta a la imposición de esas políticas durante el año 25. Y nomás para terminar y ser balanceados, ¿no? Políticamente, básicamente, y aquí no están en la noticia esta del Financial Times, pero probablemente cuando le preguntan a estos mismos economistas y a los mercados financieros cuál de las dos plataformas es mejor con respecto al mercado de valores, dicen que la de Donald Trump versus que la demócrata de Kamala Harris. ¿Por qué? Porque obviamente el Partido Demócrata tiene una plataforma de políticas públicas en donde probablemente haya más regulación al sector de petróleo y gas, a las empresas tecnológicas, etcétera, y la plataforma del Partido Republicano en ese sentido es mucho más liberal, de menos regulación, menos impuestos, etcétera, y por lo tanto para las utilidades de la empresa y la evaluación de la bolsa es mejor, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente, y yo me pasaría, porque son básicamente los riesgos en la economía global. Hoy por hoy están concentrados en la elección de Estados Unidos, que además pueden tener ramificaciones a lo que es, digamos, los conflictos globales, ¿no? El conflicto en Europa, el conflicto latente entre China y Taiwán, y obviamente el conflicto en Medio Oriente, pudiendo tener, si se intensifican estos conflictos, presiones importantes también en los mercados financieros, en los mercados de commodities, que afecten de manera importante a la economía global. Pasamos a la siguiente, y pasamos a la siguiente, y pasando ya a México. Obviamente este contexto internacional puede tener efectos importantes sobre México. Si la economía de Estados Unidos entra en una recesión, dado que nuestro comercio con Estados Unidos es tremendamente intenso, pues podemos tener una afectación importante. Si hay movimientos, digamos, en las tasas de interés, en la inflación en Estados Unidos, eso va a tener efectos sobre los mercados financieros, hacer la economía mexicana uno de los mercados emergentes más integrados al mundo que hay, pues esto puede tener repercusiones sobre nosotros. Pero bueno, ¿qué ha venido pasando en México después de la pandemia?
Si vamos a la última gráfica, la que ustedes tienen más a la derecha, ahí estamos comparando el crecimiento esperado que teníamos para cada año y el crecimiento registrado. El crecimiento esperado viene de la encuesta del Banco de México y el observado del INEGI, y lo que vemos es que en los últimos 3 años, del 21 al 23, la economía tenía un crecimiento mayor al que los analistas económicos anticiparon al principio del año. Esto yo creo que viene, por un lado, por un sesgo ideológico, ¿no? Porque muchos de los analistas, pues básicamente creían que muchas de las políticas de la actual administración generaban incentivos negativos para la inversión y que la recuperación iba a ser muy lenta. Independientemente donde uno se pare en esa discusión, lo que básicamente no vieron esos analistas es que la recuperación del COVID no iba a depender tanto de los incentivos para la inversión al mediano plazo, iba a ser un rebote de niveles muy bajos de actividad y que iban a responder a la reapertura de la economía, a la campaña de vacunación y al regreso a una normalidad económica. Y es por eso que cada año, y además obviamente estando vinculados con la economía de Estados Unidos, que se recuperó relativamente rápido, nos recuperamos mejor de lo que anticipamos en cada año hasta el año 2024, en donde la verdad, a principio de año, todos los analistas pensaban que íbamos a crecer más de lo que estamos pensando ahora, ¿no? Ahora, básicamente, la gente piensa que la economía mexicana va a crecer a 1,5%, 1,2%, y a principio de año se creía que íbamos a crecer al 2,2%, ¿no? Y estamos viendo cómo, digamos, esto es el crecimiento trimestral. Los últimos trimestres la economía mexicana se ha venido desacelerando, mostrando signos de dos cosas. Primero, de que esta recuperación post-pandemia se ha venido acabando. Y en segundo lugar, a que inicia el efecto de cambio de gobierno que tenemos cada sexenio. Cada sexenio la economía se desacelera cuando empieza el nuevo gobierno. Y eso empieza a ocurrir ya después de la elección, ¿no? Podemos hablar un poco más de eso más adelante. Pasamos a la próxima lámina. Yo creo que pasamos a la siguiente. Esto es, y también vemos esta desaceleración cuando vemos consumo e inversión. El año pasado la inversión tuvo una recuperación muy importante por el lado público, pero también por el lado privado, detrás del tema del nearshoring y también reflejando la mayor recuperación económica que habíamos tenido en los años anteriores. Y este fenómeno ya se ha venido mitigando en los últimos trimestres y también hemos tenido desaceleración importante de las exportaciones que han generado, digamos, esta fuerza hacia la desaceleración de la economía mexicana, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. El sector automotriz le ha ido bastante bien, ¿no? Como que tuvo una caída importante durante los años del COVID, pero ya ha recuperado niveles pre-COVID, que obviamente el sector automotriz es el principal sector exportador de la economía nacional y, pues, por lo tanto, es una fuente importante del dinamismo de la economía de México y sobre todo, obviamente, de los estados del centro hacia el norte, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Otros fenómenos externos importantes para la economía nacional han sido las remesas. Las remesas crecieron de manera muy, muy importante y exhibieron un cambio de tendencia brutal a partir del año 2021, ¿no? Básicamente México tenía en el año 18-19 $35,000 millones de remesas anuales y hoy estamos en el orden de 65,000. 3 puntos del PIB adicionales de remesas recibió México. Parte tiene que ver, al principio sobre todo, los estímulos fiscales que se dieron en Estados Unidos fueron de tal magnitud que muchas familias, considerando esos estímulos fiscales, recibieron más ingreso durante la época del COVID que cuando trabajaban. Y en segundo lugar, tampoco podían consumir. Entonces, y sus familias en México estaban pasando por un fenómeno contrario. Básicamente, sin apoyos importantes y con necesidades considerables. Entonces, esto obviamente generó un incremento importante de las remesas, que lo vemos en México, lo vemos en El Salvador, lo vemos en Honduras, se ve en todos lados, ¿no? No es un fenómeno particular de México. Hay ciertos analistas que dicen que aquí puede haber también algo de lavado de dinero, que el lavado de dinero puede haber incrementado después de la pandemia. Puede ser. Yo no he visto ni un trabajo convincente que diga que en órdenes de magnitud esto tiene que ver con eso, pero claramente hay otros factores, no nada más los que comenté anteriormente. Luego, para entender la demanda agregada, las remesas hay que verlas en pesos reales.
porque esa es la capacidad de pago de las remesas o la capacidad de consumo de las familias que reciben remesas, y eso obviamente ha venido moderándose de unos años antes, porque el peso se ha venido apreciando. Y por eso vemos que la línea del medio a medio se... Y el turismo es otro factor, sobre todo que en términos de gasto se ha recuperado bastante bien y que ha contribuido a esta recuperación de la economía nacional. Pasamos a la siguiente. Este es el fenómeno monetario comparando México con otros países de América Latina. Vemos que México, pues aquí la verdad no escogí bien los colores, pero es una de las líneas amarillas. Claramente no es el país que tuvo el peor fenómeno inflacionario en América Latina, está un poco en el medio de esta distribución. Nuestra inflación llegó como hasta 8 y algo % y luego empezó a bajar a partir de fines del 22, del 23. Eso llevó a que el Banco de México subiera tasas de interés, ahí es la línea naranja, al igual que otros bancos centrales de la región. Y como argumento en la próxima lámina, si cambiamos, el Banco de México se ha atrasado de manera importante en bajar las tasas de interés. La línea azul es la tasa de interés real del Banco de México, que ven que está en un máximo histórico. Y la inflación ya no está en un máximo histórico, está en un nivel que hemos visto el mismo nivel de inflación el año 17 y 18 y también probablemente en el año 12 y 13, y las tasas de interés reales en México eran mucho más bajas. Yo creo que es difícil criticar al Banco de México cuando subió mucho las tasas de interés. Era un fenómeno que no habíamos visto, la inflación había subido mucho y había subido mucho en todo el mundo. Sin embargo, probablemente se tardó mucho en bajar las tasas de interés cuando la inflación empezó a bajar. Y el Banco de México siempre encuentra que ahora no, la inflación está bajando, pero la subyacente no tanto. La subyacente, si vamos a la siguiente, lo dicen, la subyacente sí está bajando, que es la naranja, pero la subyacente de servicios, o sea, si la dividimos entre mercancías y servicios, esta sí no está bajando. Y luego nos van a decir, la de servicios sí está bajando, pero la vivienda no está bajando. Bueno, siempre vamos a encontrar un precio que sube, pero en el fondo está muy claro que el proceso desinflacionario ya está teniendo lugar, y bajar las tasas de interés no quiere decir que el Banco de México tenga que ir a una política monetaria que estimule a la economía, nomás es reducir un poco la restricción que tiene y sobre todo con una economía que ya lleva 3 trimestres desacelerándose, y vivir con tasas de interés nominales de 11.25 y reales de 7, le pega a la actividad económica, le pega a la actividad de la construcción, le pega a la actividad de la infraestructura, o sea, si uno va a hacer un proyecto de infraestructura, pues al final del día uno va a comparar, invierto este dinero y obtengo una rentabilidad de la inversión, o compro bonos del gobierno y me gano 11-25% y nomás me paso el fin de semana y jugando fútbol o tenis o lo que quieran, ¿no? Realmente las tasas de interés altas sí afectan de manera importante a la inversión porque encarecen mucho el costo de financiamiento, que al final del día hace que muchos proyectos empresariales no sean rentables, ¿no? Pasamos a la siguiente. En términos fiscales, yo creo que hay un tema, aquí hay una discusión, ¿qué tan ortodoxo o qué tan frívolo ha sido este gobierno en términos, o expansivo ha sido este gobierno en términos fiscales? Mi opinión, si uno ve el déficit primario durante el gobierno de López Obrador, que es básicamente la línea naranja, es difícil ver. El gobierno anterior tuvo déficits primarios durante todo el gobierno. Este gobierno tuvo superávits primarios durante un periodo, luego estuvo en balance, y el último año tuvo un déficit primario importante. Y cuando uno ve el déficit general, de nuevo, el déficit general promedio del gobierno de López Obrador, o sea, si uno realmente, si hay una crítica válida para mí, para un gobierno de izquierda en México, es que fue excesivamente prudente con el gasto público, y prudente en el siguiente sentido. Primero, debió haber sido mucho más contracíclico. El gobierno debió de haber expandido la política fiscal durante el COVID y no lo hizo. Y luego debió de haber contraído un poco la política fiscal el año 24, cuando la economía está en pleno empleo, etcétera, y fue un año donde expandió la política fiscal. En segundo lugar, probablemente México es uno de los países de América Latina y un mercado emergente con el grado de desarrollo de México que tiene una recaudación fiscal relativamente baja. Recaudamos, digamos, de impuestos y aprovechamiento 14, 15% del PIB. Otros países están en 20, 22, etcétera.
Ok, digo, eso al final, ahí es donde se debería de reflejar un poco la ideología de los gobiernos. Yo no digo cuál está bien o cuál está mal, pero digo, gobiernos más de centro derecha piensan que el mercado, etcétera, tiene que hacer más cosas, que tenemos que tener impuestos más bajos para que el sector privado, y gobiernos más socialdemócratas, etcétera, piensan que hay un rol más importante para el Estado en términos de seguridad social, en temas de una política más contracíclica, en términos de apoyos en aquellos sectores donde el sector privado no llega. Obviamente con impuestos más altos y con balance fiscal. Pero en esta administración no hemos visto, digamos, esa parte de un gobierno como más socialdemócrata, más de izquierda, reflejada en la política presupuestaria, ¿no? Lo hemos visto en la política salarial y lo hemos visto en la política social, pero no lo hemos visto en la parte de política fiscal. Pasamos a la siguiente lámina. Nuevamente, en términos de deuda, mira, si comparamos el déficit de México contra el resto de los déficits en América Latina, todo el mundo tuvo déficits de 7, 8% del PIB durante la pandemia, nosotros no. No podemos decir que este gobierno ha sido expansivo. En general, cuando evaluamos los 6 años, el último año, sí, el 24, pero tampoco se sale de los rangos en donde vimos otros países de América Latina. Y nuestro nivel de deuda, México sigue claramente en medio de lo que son los países grandes de la región. Brasil es el país con más deuda pública de la región, con 80%. Chile y Perú son los países, digamos, más conservadores en ese sentido, con deudas alrededor del 30%. Y México, Colombia andan ahí en los 50, 55% del PIB de deuda. Y países, sobre todo México, con grado de inversión, con un mercado doméstico potente de deuda pública, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que la política fiscal, vista desde un punto de vista macro, muy difícil juzgarla como que este gobierno se desvió de lo que veíamos de gobiernos anteriores, y es por eso que tenemos un costo de financiamiento relativamente bajo, mercados estables, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tipo de cambio estable, porque el resto del mundo, pues básicamente está cómodo viniendo a invertir, sobre todo que el Banco de México les paga 11 y cacho, y el tipo de cambio está estable. ¿Dónde encuentras un retorno en dólares de 10%, no? Entonces, digo, como que la parte macroeconómica difícilmente, a mí se me hace difícil argumentar que ha habido cambios muy importantes. Pasamos a la siguiente. Aquí es donde hay cambios importantes, ¿no? Cuando vemos, me voy a enfocar más en la gráfica de la izquierda, son niveles de gasto programable en 2012, 2018 y 2023. Y ahí se ve muy claro, o sea, básicamente el gobierno no ha aumentado el gasto y en algunos casos lo ha disminuido en salud y educación, pero lo ha aumentado mucho en programas sociales y pensiones. Ahí es donde se ve, digamos, un sesgo más hacia una política redistributiva y además una política más basada en transferencias y menos basada en servicios públicos, ¿no? Yo creo que es el cambio fundamental en la política fiscal y obviamente un incremento en el gasto en infraestructura. Si pasamos a la siguiente. Otro tema importante para hablar para adelante en términos de retos de la economía es el tema de Pemex. Y ahí yo creo que también hay que aislarse un poco del tema político, de quién generó este problema. Este problema en Petróleos Mexicanos se ha generado por muchos años y responde a una mala administración de la empresa en muchos gobiernos y también a un fenómeno geológico. O sea, Pemex llegó a producir 3 millones de barriles diarios, ligeramente más de 3 millones de barriles diarios en el año 2010. Y luego la producción se cayó eventualmente a 1.7 millones de barriles diarios. Una parte importante de esto es por el agotamiento del yacimiento de Cantarell. Muchos de ustedes pueden haber leído esto, pero México a finales, o sea, el boom petrolero de los 70s, 80s se debió por el descubrimiento de lo que se llama este mega yacimiento, que hay pocos de estos yacimientos en el mundo, que son enormes y además están, digamos, a niveles muy poco profundos en el mar. Entonces en Campeche era muy barato sacar este petróleo y podíamos sacar mucho. Y eso nos dio para tener un ingreso petrolero muy, muy alto por mucho tiempo. Hay una discusión sobre si el agotamiento de Cantarell se dio antes de lo que se debería haber dado por problemas de cómo sacamos el petróleo de Cantarell, ¿no? Y ahí, bueno, inviten a un ingeniero petrolero que yo no entiendo, ¿no? Pero si se inyecta mucho oxígeno
y se saca mucho petróleo de golpe, la presión del yacimiento baja y luego es muy difícil seguir sacando petróleo porque el petróleo no sube. Al final del día la técnica es un agujero y con la presión propia del yacimiento el petróleo sube. Cuando uno saca el petróleo muy rápido y fractura mucho el yacimiento, básicamente genera condiciones en donde luego es mucho más difícil. Es como cuando uno se toma una Coca-Cola, ¿no? Y al final queda poco abajo y uno anda así tratando de capturar lo poco que queda. Eso, hay gente que dice, bueno, eso hicimos con Cantarell, lo hubiésemos hecho de manera más pausada, más inteligente, y en la vida de Cantarell lo hubiésemos podido sacar más. Por apresurarnos a sacar mucho, probablemente, pero bueno, un poco lo que digo es, lo que pasa, producimos 40% menos y gastamos lo mismo. Entonces, cualquier empresa que si produces menos y gastas lo mismo, algo hay que hacer, ¿no? Y eso fue un problema que se generó en los últimos 16 años o 14 años. Ahora, es momento de arreglarlo, ¿no? ¿Y dónde se ha reflejado mucho este problema? En que cuando Pemex sale a prestar dinero, que es la gráfica de hasta la derecha, tradicionalmente Pemex pagaba 30 puntos base, o sea, 0.3%, un tercio de un punto porcentual más que el gobierno federal. Cuando iban a los mercados internacionales y colocaban un bono de 500 millones de dólares, el gobierno federal y Pemex nomás, si el gobierno federal pagaba 5%, Pemex pagaba 5.3%. Eso es lo que... Pero con los problemas financieros por la caída en la producción y por no modificar la estructura de la empresa para hacerle frente a esto, hoy Pemex paga el doble que el gobierno federal. Cuando el gobierno federal va a colocar 500 millones de dólares y paga 5, Pemex paga 10. Y es por eso que el gobierno federal llegó un momento donde le digo, ya no vayas, o sea, ya no vayas al mercado, yo te doy el dinero, yo salgo, coloco a 5 y te presto. Y tratemos de arreglar las cosas para poder volver a hacer a la empresa viable, produciendo más, generando más utilidades y probablemente bajando los costos o arreglando nuestra organización para volver a hacer a la empresa viable. Y eso es uno de los retos importantes que tiene el próximo gobierno, porque si no, esto va a seguir gravitando sobre las finanzas públicas. Vamos a la otra. Otro tema importante es un poco la caída que hemos tenido en lo que es el Producto Interno Bruto de electricidad, gas y agua, y de ahí obviamente lo que leemos todos los días en los periódicos de problemas, digamos, o escasez, apagones, etcétera, en el sector de electricidad y también los problemas que tenemos con el agua en diferentes partes de la ciudad. Y los otros dos son dos indicadores también en donde el margen de reserva de nuestra planta de generación eléctrica se ha venido reduciendo de manera importante y ese es otro reto. Cuando se habla mucho de esto, si vamos a la siguiente del nearshoring, creo que está, bueno, ahorita, vamos a la que sigue y a la que sigue. Del nearshoring en México, que obviamente por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se va a venir mucha inversión a México. Esa inversión va a demandar más energía. Parte de esa energía por los tratados internacionales o los acuerdos internacionales debería de ser limpia y entonces necesitamos generar más energía limpia y eso no ha ocurrido en los últimos años. Otro gran reto para que la economía pueda desarrollar todo su potencial es volver a generar un crecimiento de nuestra oferta de generación eléctrica para poder acompañar esta demanda. Y el efecto del nearshoring que alguna gente ha estimado es como de 2 puntos porcentuales. O sea, es como que si la economía para el final del próximo sexenio iba a crecer de manera acumulada 12%, el nearshoring nos va a poder llevar al 12, o al, perdón, 12 al 14, o al 15. Esa es un poco mi opinión, o al 16, o al 17. Pero no nos va a transformar en una economía como los tigres asiáticos. O sea, para eso tenemos que hacer la tarea de transformar nuestra economía para crecer más. Pero un fenómeno externo no nos puede dar la capacidad de converger al PIB per cápita de Texas, ¿no? Eso yo creo que era un poco una visión muy exagerada de este fenómeno. Si vamos a la siguiente, y una manera de verlo es lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio cuando entró en vigor en el año 1994. Si vemos la economía mexicana crecía en promedio a 2.6. Entró el Tratado de Libre Comercio después de la crisis de 94, la economía creció por 4 o 5 años a 5.5, crecimos muy bien. Pero después del año 2000 volvimos a crecer en promedio al 2. O sea, NAFTA no nos dio un crecimiento potencial más alto, nos permitió por unos años crecer más. Y eso es bueno, es muy bueno.
pero no fue la solución a nuestro problema de crecimiento. Después de que desarrollamos estas plantas automotrices y cambiamos nuestra estructura de producción, ustedes obviamente no se acuerdan, pero aquellos de nosotros que éramos chavos en los 70s y los 80s, teníamos unos televisores que no funcionaban bien, yo qué sé. Ahorita somos líderes en la producción de electrodomésticos, de autos, etcétera, y ese cambio se dio en ese momento. Pero una vez que se dio ese cambio ya estuvo. Después teníamos que hacer más cosas y no las terminamos de hacer y no se hicieron, ¿no? O sea, yo creo que es importante reconocer. Y también cuando la gente dice, es que hay dos Méxicos, el México del Norte, el México exportador y el México del Sur. Bueno, de 1992 a 2023, tampoco es así que el México del Norte fue así, wow, ¿no? O sea, qué cosa. O sea, Nuevo León creció en promedio al 3. Pues qué bueno, o sea, como país crecimos en promedio al 1.9. Pero tampoco es que Nuevo León haya crecido al 7%. O sea, tenemos otros problemas en términos de productividad que no nos los va a arreglar un tratado de libre comercio, la tensión comercial entre China y Estados Unidos, etcétera. Pasamos a la siguiente. Y cuando vemos lo del nearshoring, también otro tema importante es que probablemente una parte no trivial de este fenómeno ya se dio. ¿Por qué? Vean las exportaciones, el porcentaje de las exportaciones chinas a Estados Unidos. Subió del año 2000 de 5% hasta llegar al 18% de las importaciones americanas en el año 15. Pero luego empezó a bajar de manera importante con estas tensiones comerciales y hoy es alrededor del 9. Entonces, bueno, ¿a dónde va a llegar? Escojan el número, ¿va a llegar a 6? Pues nomás quedan 3 puntos más o 4. O sea, una parte importante del fenómeno ya se dio. La mitad de la pérdida de exportaciones chinas a Estados Unidos nos las distribuimos entre México y Vietnam. Y ahorita lo que venga, probablemente nos vamos a distribuir la otra mitad entre México y Vietnam. Y eso va a ser muy bueno. Pero tampoco nos va a cambiar la realidad del país que somos, ¿no? Y yo creo que es correcto y no necesitamos, no se necesita ser un gran economista al final del día, para convertirnos en un país con mayor crecimiento, con mejor distribución del ingreso. Tenemos que cambiar muchas cosas nosotros, nuestro sistema educativo, nuestra regulación, los temas de competencia, temas del gasto público, muchísimos temas, ¿no? No solo un impulso externo que nos permita exportar más. Otro tema importante que nos dice por qué este tema del nearshoring ya se dio de manera importante, la inversión extranjera directa neta en China, que llegó a ser 4% del PIB, ahorita ya está más cerca del 1 o 2. Ya las empresas internacionales dejaron de invertir en China. Esa inversión ya se fue a otro lado. Entonces, y para concluir, pasemos a la siguiente. Y luego, ¿dónde estamos este año? Y para eso yo vamos a la siguiente lámina, quería empezar un poco con una visión súper minimalista, criticable, de cuáles fueron los pilares del programa de gobierno de estos últimos años. Y yo diría, fue un gobierno que se enfocó en la redistribución, se enfocó menos en el crecimiento, y ese fue el enfoque, y fue exitoso en este enfoque. O sea, si vemos la distribución factorial del ingreso, que es cuánto del PIB de México se va al capital y cuánto se va al empleo, por primera vez en varios años, en muchas décadas, vimos un incremento importante en la proporción del PIB que se va al factor trabajo. Y eso respondió a las políticas laborales de aumento del salario mínimo, de reforma laboral, de la ley del outsourcing, y eso fue muy bueno, no lo habíamos visto en mucho tiempo y partíamos de niveles bastante malos. Si vemos también el consumo de los primeros 7 deciles de la distribución del ingreso en México, que es la gráfica del medio, realmente el crecimiento del consumo de los primeros 7 deciles de la población fue sustancialmente mayor que de lo que vimos en los 12 años previos. Entonces, ese fue un factor muy importante. Ahora, por el lado del crecimiento económico, cuando comparamos el crecimiento de México en la parte de abajo con el crecimiento que vimos en las últimas administraciones, pues fue bastante mediocre. El enfoque estuvo en otro lado. Y uno puede decir, bueno, las dos administraciones se enfocaron demasiado en el crecimiento y poco en la distribución. Sí, vimos este cambio en el enfoque, ¿no? Y yo creo que es correcto, pero la pregunta ¿es sostenible o no? Probablemente tenemos que buscar un modelo que nos permita crecer y distribuir, porque si no crecemos más, es muy difícil mantener, se nos va a reflejar en las finanzas públicas.
No podemos seguir redistribuyendo si no recaudamos más. Y también se nos va a reflejar en la cuenta corriente, porque si seguimos consumiendo más por redistribución, al final del día vamos a tener un déficit en la cuenta corriente que nos va a pegar en tipo de cambio, en inflación, en salarios reales, etcétera. Entonces, yo creo que ese lado hay que trabajarlo más. Y para terminar, pasamos a la otra, y así. Ya, esto ya lo dije, y vamos a la siguiente. A la siguiente está en blanco. Entonces, un poco, ¿cuáles son los retos para los próximos años? Yo creo que las finanzas públicas no están mal, pero partiendo de un déficit de 6% del PIB. Pensando en seguir una agenda redistributiva, por lo cual se necesitan más programas sociales, etcétera, etcétera, pues este gobierno tiene que hacer al principio un ajuste del déficit importante. Si no, la deuda sí nos va a subir mucho. Y luego tienen que mantener esos niveles de déficit para adelante, para lo cual se va a tener que hacer un esfuerzo en la eficiencia recaudatoria importante y tal vez en algún momento se tenga que hacer una reforma fiscal, tal vez no, pero yo creo que es un tema. Segundo, arreglar Pemex. Pemex, que era una empresa que contribuía de manera importante al presupuesto, ahora no lo es, eso hay que arreglarlo. El tema de electricidad, como dijimos anteriormente, y un poco, como dije, rebalancear un poco mejor los objetivos de crecimiento y distribución para que el modelo sea sostenible, con los niveles de distribución que queremos, pero con una economía, también cuando uno lo ve desde el punto de vista demográfico, ¿no? Digo, pues, a mí, yo creo que a todos nos encantaría que nuestras pensiones sean mucho mayores, pero cuando uno piensa en las pensiones, como cuánto tenemos que trabajar de jóvenes para pagar el sustento de mi familia y el sustento de los jubilados, mientras más productivos seamos, más fácil es que yo pueda pagar lo que yo necesito y contribuir a las pensiones de los retirados porque soy muy productivo. Entonces, países más productivos pueden sostener un sistema de pensiones más generosos porque también podemos gravar a las personas que son más productivas más, que ellos tengan un buen nivel de vida y grabándolos de esta manera podemos sostener un mejor sistema de pensiones, ¿no? Entonces, la productividad en ese sentido es muy importante para poder mantener un sistema de distribución del ingreso más agresivo y más importante. Y creo que una vía muy importante para seguir enfatizando la redistribución del ingreso es, en este sexenio nos enfocamos mucho en los salarios, también enfocarnos en la competencia económica. La competencia económica hace que los precios relativos de muchos bienes y servicios en México sean demasiado altos. Si tenemos más competencia, estos precios van a bajar, el salario real de la clase trabajadora va a aumentar y eso va a mejorar la distribución. Las rentas del capital van a bajar y el salario real va a subir. Y, digamos, Carlos Ursúa en un momento hace varios años hizo un estudio que básicamente donde mostraba que mejorando de manera importante la competencia en sectores claves, podríamos lograr efectos sobre la pobreza y la distribución similares a los del programa Oportunidades, que iba vía el presupuesto. Entonces, digamos, yo creo que es una palanca que no hemos usado de manera importante y que podríamos empezar a pensar para el futuro. Vamos a la siguiente, y a la que sigue. Y ya termino con esto, que ya es volver al súper corto plazo. Yo sí creo que el año que viene vamos a tener una recesión, y es un poco lo que hablábamos antes. Pero vamos a tener una recesión porque todos los cambios de gobierno, vean como en el último año de gobierno y el primer año del gobierno siguiente, el crecimiento económico cae por muchas cosas, porque al final del gobierno hubo gasto electoral, porque este gasto se contrae, porque el nuevo gobierno rehace programas y se frena la economía hasta que estén los nuevos programas, etcétera, etcétera. Y este año, si ven el balance público, en ningún año tuvimos un cambio muy grande en el balance público. Y el gobierno entrante va a tener que hacer un ajuste de 2 puntos del PIB, de 1,5 del PIB en el balance público. Eso va a contraer la demanda agregada. Y si este año crecemos al 1,2, pues no hace falta mucha ciencia para pronosticar. Ojalá me equivoque, pero que sea muy probable que el primer año de gobierno nuevamente tengamos una desaceleración importante que nos ponga, como tuvimos en el primer año del gobierno del presidente López Obrador, en un crecimiento negativo, que no sería reflejo ni del programa de políticas públicas del próximo gobierno, es nomás que seguimos siendo una economía en donde hay mucha incertidumbre asociado al cambio de gobierno porque somos poco institucionales, porque los programas se cambian de gobierno a gobierno. Una cierta ventaja es que este va a ser un gobierno de continuidad,
pero aún cuando cambiamos de Vicente Fox a Felipe Calderón lo tuvimos. Entonces yo creo que es muy probable que este fenómeno se vaya a dar también el año entrante. Con eso concluyo y bueno, pues muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación del doctor Alejandro Werner. Como ya nos presentaba de manera muy detallada estos retos para los próximos años y los desafíos que tendrá que enfrentar la economía mexicana, nos ha dado un panorama, además de detallado, muy puntual y creo que con muchos elementos para la reflexión. A continuación voy a dar la palabra al doctor Armando Sánchez para que pueda hacer los comentarios y posteriormente pasaremos a la ronda de intervenciones. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Doctor Alejandro Werner, muchas gracias por visitarnos. Doctor Eduardo Robledo, muchas gracias por promover este evento y por impulsarnos a las escuelas de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Lorena, como siempre, un placer recibirte en estas instalaciones del instituto. Muestran que nuestro Instituto de Económicas y la facultad son instituciones hermanas que trabajan juntas en promoción de nuestros alumnos y alumnas. Bueno, por mi parte me gustaría hacer unos breves comentarios respecto a la ponencia del doctor Werner. Me parece que su presentación es muy completa. Yo tenía un profesor que solía decirme, si eres economista tienes que pensar en 3 esferas: oferta, demanda y distribución. Ese es los ejes rectores de un economista, ¿no? Es en lo que debemos de pensar. Dentro de su presentación, el doctor Werner pues, nos habló de la oferta, ¿no? ¿Qué problemas de oferta encontró? Pues encontró inversiones en capital humano, problemas en inversión en salud, problemas en oferta de energía, que está asociado también a la cuestión de Pemex. En realidad, yo concluiría que su propuesta sobre el tema de oferta es la necesidad de aumentar la formación bruta de capital fijo y humano en la economía para poder generar una mayor productividad y que corresponda con mayores salarios. Esa es, digamos, la parte que yo alcancé a detectar de esto. Hizo mucho énfasis en la parte de salud, creo que es muy importante, es una de las partes que fomentan que tengamos un trabajo fortalecido que pueda contribuir más a la producción y al crecimiento económico y al empleo. Por el otro lado, hizo mucho énfasis también en el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, se puede percibir muy claramente que hay muchos componentes. Está el consumo privado, la inversión pública, el gasto público y las exportaciones netas. Por el lado del consumo privado, nos hizo énfasis en el problema salarial, ¿verdad? La fijación de los salarios, cómo las remesas han jugado un papel muy importante en fomentar el consumo privado y pues por lo tanto, pues ha tenido una repercusión sobre la demanda. Nos habló también de la
oferta, los factores de demanda y los factores de distribución del ingreso. Eso es importante tenerlos bien compaginados, sin olvidar que la estabilidad macroeconómica es importante para el país y creo que eso contamos con ello en los próximos años. Sin embargo, sí, a mí me gustaría enfatizar que creo que la principal déficit que tenemos ahorita es la inversión pública y privada, y eso va a estar asociado a que el sector privado pueda realizar las inversiones necesarias para generar crecimiento económico, sin olvidar que va de la mano con la inversión pública que debería de ir dirigida hacia sectores donde se necesita aumentar la productividad, pero también no dejar de fomentar la inversión extranjera, y eso va a depender también de los programas que haya de inversión pública en infraestructura y varios de los temas importantes en ese sentido, ¿no? El nearshoring, pues sí, podría elevar 2 puntos porcentuales del crecimiento económico en México, pero sí, efectivamente, el nearshoring solo se va a poder consolidar si tenemos circunstancias, si existen las condiciones necesarias para que esas inversiones se cristalicen y se conviertan en crecimiento económico. Entonces, me gustó mucho la presentación, importantísima y muy interesante, pero además muy comprensiva. Tuvo todos los factores de oferta, demanda y distribución del ingreso. Yo me quedaría con 2 preguntas para nuestro ponente. Un primer lugar, me gustaría saber, efectivamente, la distribución del ingreso mejoró en nuestro país. El salario real creció en 110% más o menos en este periodo en este último gobierno. Haciendo algunos modelos macroeconométricos hemos podido verificar que efectivamente el salario real está empujando el consumo privado, y eso pues ha fomentado el crecimiento económico. Se podría seguir trabajando en la estrategia de seguir fortaleciendo la distribución del ingreso para promover la demanda agregada a nivel macroeconómico. ¿Qué tan sostenible es los equilibrios macroeconómicos en ese sentido? Hemos llegado a ese punto, todavía se podría trabajar con ese expediente de la distribución del ingreso para seguir fomentando crecimiento a la demanda y crecimiento económico. Mi otra pregunta tendría que ver con el tipo de cambio. La política de tasas de interés probablemente sí tenga que ver que y sobre esto quiero Ya, hacer un doctor, comentario ya está. que me gustaría. El 2 también voy a... ¿El 2? Sí. Okay. Por esta presentación tan panorámica, tan holística, tan sistemática, sobre todo para que no somos economistas, no es perfecto, y soy politólogo,
Estoy sobre temas de política social. En este sentido me ayudó mucho a contextualizar esto. Bueno, una preámbulo. Tiene que ver con un tema que está implícito, que se mencionó ¿Qué está pasando ahí? en la presentación. Es el asunto de la sostenibilidad financiera de la política social, que es un tema que es importante en todos los países, pero que ha sido, me parece a mí, emblemático en este sexenio, sobre todo por este programa de pensión para el bienestar de los acumuladores tónicos, un poco con datos del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias. El gasto en pensiones en México de 2016 a 2024 creció un 93% real. Pensiones contributivas de 53% en este periodo, pero en pensiones no contributivas fue del 744%. Si vamos por sexenios, en el sexenio anterior, el gasto en pensiones aumentó 0.5% del PIB, pero en este sexenio aumentó 1.8% del PIB. Es decir, hay unos incrementos más allá de pensión para Ya le dije que lo pare. emblemático de este sexenio, transferencias, que podríamos considerar incluso una renta básica para personas adultas mayores. Pues fue en el último año correspondió su presupuesto al 1.35% del PIB. Vamos a ser con mayor presupuesto de la historia del país, incluso mucho más alto que lo que Progresa, Oportunidades Prospera. Y los ingresos presupuestarios, pues ya se mencionó, no han sido de los mejores. Y habida cuenta del escenario que hay con el nuevo gobierno, donde se habla de reducir la edad para recibir esta pensión, donde se habla de una renta básica para las mujeres, donde se habla de ampliación de las becas, ¿cómo podemos, qué opina usted sobre estas presiones, esto de los ingresos con respecto a los gastos en términos de programas sociales únicamente en el de los demás? ¿Cómo lo ve, cómo lo visualiza? ¿Qué retos significa para mí? Siempre. No, no. Es que entre semana no puede ser que vengan, no sé que hayan venido a ver la planta, pero ¿cómo hacen eso? Sí, es que no pueden, ¿no? Y debe de avisar el administrativo, el secretario administrativo debió de haber dicho, oiga, van a venir a darle mantenimiento, o van a venir. Lo que parece nos fuimos temprano el viernes. ¿Y me tienes todavía en internet? ¿Todavía está en vivo? Ok, perfecto. Que me decía Lester que estaba tardando en. Sí, de hecho le di refresh, pero no. Ok, ya estamos. Perfecto. Ay. Hace poco eliminar los, perdón, no recuerdo cuántos ya somos, millones de personas que no recuerdo, pero si fuera que estamos 11. A mí me tranquiliza un poco y ya cada vez hay menos niños, pensando en el beneficio del planeta, porque no lo estamos haciendo bien, pero desde su perspectiva como economistas, con el nivel que llegáramos a ese 11 millones. Y, perdón, se me fue la otra pregunta. Usted dice que a lo mejor no necesitaría una reforma fiscal. Mi pregunta concreta es, ¿una reforma fiscal necesaria para tratar de acotar las desigualdades que están en México y en el mundo? ¿No convendría hacerla? Muchas gracias, muy amable. Hay otras más libertades, pero y después da por falta la Primero, rápido, agradecer a Armando su comentario. La verdad fue muy generoso porque cuando presentimos la presentación tiene como un horizonte temporal que piensa censar. Por eso no abundé muchos temas que son muy importantes para la economía mexicana y probablemente más importantes de los que sí hable, pero que son de muy largo plazo, como el tema del capital humano. Claramente, si no mejoramos la calidad de la educación, si no mejoramos la vinculación entre las superficies de nuestra laboral,
la investigación, el sector privado, etcétera. Muy bien. El tema de salud, sí, también tal vez el debate entre los economistas se ha enfocado mucho por el lado del financiamiento de salud, si puede ser financiado por puestos de trabajo, en lugar de enfocarnos un poco más primero en mejorar la calidad de los servicios de salud que tenemos. Puedo decir, bueno, ¿cómo los extendemos o cómo los financiamos? Pero tenemos algo que esto también se vincula un poquito con Fénix y las energías limpias. Si tú me dices a mí hoy, si me dices, ¿es Fénix el lugar donde me gustaría ver cómo vamos a desarrollar el litio? No, tiene un problema donde es su negocio principal, que es el petróleo. Que se enfoque en eso, que al menos otra cosa para el litio. Que no tenga los problemas que acarreó Pemex, tal vez de haber sido una empresa pública. Cuando Pemex se da mucho recursos, todavía por el foco de muchos cosas. Entonces, arreglemos Pemex en lo que hace, creemos otras estructuras más eficientes, más modernas, etcétera, para desarrollar la riqueza en otros sectores. Y estas nuevas estructuras pueden ser privadas, públicas, lo que quieran, pero no mezclemos, porque si no lo que vamos a hacer es indirectamente a través de los activos que tiene un país, resolverle financieramente el problema Pemex, pero manteniendo los problemas estructurales que tenemos. Entonces, vamos a chipar parte de esa riqueza, subsidiando a esta empresa, en lugar de usar esa riqueza para otro, para la salud, para la educación, para este problema, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle a Armando que además haya expandido en estos temas de largo plazo de productividad, de salario, de inversión, que son tremendamente importantes. Y a sus preguntas, la primera, y un tema que él mencionó, en donde creo que podríamos tener un debate un poco más amplio. ¿Micrófono? Pero hoy, no más que sin más que gracias. Este tema de que el salario real tenga que crecer con la productividad, teóricamente es correcto, pero también supone que partimos de un nivel de equilibrio del salario. No sé qué, el uno lo tenía ya, ¿no? Los dos, pasaste los dos. Sí, no sé dónde quedaron, no lo tienen. De que salga, es que se los vas con Tenemos que pensar si ya ¿qué número es ese? Uno. Con un salario. Sí. Ahí tenemos que ver cuál es la distorsión de cobrar y cuál es la ahora, la distorsión del salario mínimo lo tenemos que analizar, pero ese problema lo tenemos que resolver. Y no lo va a resolver. Si partimos de un nivel salarial que era relativamente. Entonces está llevando. Es que no tiene la marcha. Sí, la cuenta. Esto no es interno, no podemos aumentar el salario real siempre en la producción. ¿Tenemos más espacio o no? No es una pregunta que los académicos se tendrían que estar haciendo cuál es el espacio del salario. De productividad, a mí se me hace interesante la pregunta y ese debate, porque este gobierno ha tenido dos palancas muy importantes. La pregunta es, ¿seguimos acelerando el camión con los nuevos palancas o buscamos otras que aceleramos poquitas? Creo que es muy interesante. Reportar en internet que no se escucha bien, Luis. ¿Cuánto tienes de volumen ahí? En el consumo interno. Yo creo que Cero aún. hasta dónde Dicen que según no se escucha. todos los proyectos de servicio, el año que viene hay una evaluación, el año que viene hay un momento van a tenerlo así, pero hayan muchas veces, ¿no? Entonces, probablemente se pueda tirar más. Se escucha bien, Luis. Lo que sí tenemos que tener claro es un modelo de crecimiento basado en el consumo interno. Un déficit en cuenta corriente que eventualmente podemos tener problemas de financiamiento, movimientos abruptos en los mercados. Entonces, yo creo que hay que monitorear y hay que entender mejor eso. Y probablemente es bueno bajar un poco la velocidad y ir viendo hasta dónde llegamos y ir midiendo los límites, ¿no? Pero sí, digo, al final del día,
repetir el modelo 6 años más es sostenible. Y eso vincula también con la reforma. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que México debería tener un Estado más grande y cobrar más impuestos. Mi pregunta, y gastar bien ese dinero en temas que tengan impacto social, en productividad, etcétera, muy importante. Y la pregunta que yo hacía, y no lo dije bien en la presentación, es un poco pensando en tratar de replicar estos primeros 6 años de este cambio de modelo, otros 6 años más, en donde no se buscó un Estado más grande con presencia en servicios públicos, etcétera. ¿Es viable o no es viable? Probablemente lo sea sin una reforma fiscal, tal vez no, pero no hay que descartar la posibilidad de que sí lo logren. Ahora, y esto es un tema de preferencias sociales, nos gustaría un Estado más grande con mayor... Yo sí votaría por alguien que me proponga un Estado más grande, con mayor responsabilidad en salud, en educación, con apertura al sector privado en otros muchos sectores y con mayores impuestos. Yo con mi voto apoyaría eso. Otras personas tal vez no, pero creo que ahí estoy de acuerdo con tu pregunta. Yo estaba tratando de contestar otra más de sostenibilidad de este modelo, pero que es sobre el tipo de cambio, estoy muy de acuerdo contigo, Armando. Yo creo que la apreciación del tipo de cambio en México en los últimos 5 años, quitando ese movimiento de los últimos meses, se debe mucho a las remesas y a la política del Banco de México. Creo que el Banco de México va a seguir con un diferencial de tasas con respecto a la Fed no despreciable, y en el corto plazo, si las remesas siguen con una dinámica relativamente buena, yo creo que México estaría mejor con el tipo de cambio donde está o donde estuvo hace unos días, y que se quede por ahí, pero probablemente si no hay sorpresas por el lado político, etcétera, ayer no sé con quién estaba, pero yo le decía, yo veo más probable al tipo de cambio acercándose a 18 que yéndose a 25, ¿no? O a 22, o sea, yo creo que si el gobierno entrante manda un presupuesto razonable, que los mercados vean bien y anuncia un programa económico que tenga 2 o 3 elementos que se interpreten como positivos, yo creo que el tema del Poder Judicial se va a ver como un tema de mediano plazo que hay que entender, y en el corto plazo van a decir, podemos ir observando cómo evoluciona eso, pero con un entorno macroeconómico y financiero estable. Y ahí es probable que el tipo de cambio vuelva a tener una apreciación que no es buena para la economía. Yo creo que necesitaríamos una combinación de tipo de cambio y tasas de interés, con tasas más bajas y tipo de cambio más depreciado. Lo he venido diciendo hace mucho tiempo, y creo que bueno, el Banco de México se empezó a mover. Ojalá que ahorita que el Fed hizo 50 puntos base, que el Banco de México se atreva a hacer 50 puntos base y baje las tasas de interés hasta 8, 8.50, 7.50, que todavía la tasa neutral en México debería estar alrededor de 5, 4.5. Todavía tiene un gap de tasas importante y todavía está en la zona restrictiva, ¿no? ¿Cómo debe ser la política que balancee crecimiento y distribución? Obviamente es un tema de preferencias sociales importante, pero lo que yo creo es que muy probablemente, de nuevo para los alumnos, estamos tan lejos, o sea, vieron esto de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Entonces, eso lo veían con 2 bienes, pero piensen como en una frontera de eficiencia entre distribución y crecimiento. Yo creo que estamos muy lejos de esa frontera. Yo creo que del 2000 al 2018 pudimos haber redistribuido más con muy poco sacrificio en crecimiento, o con ninguno, porque no estábamos en la frontera. Y yo creo que también en el último gobierno pudimos haber crecido más sin sacrificar los logros del gobierno anterior en distribución. O sea, yo no creo, o sea, hubo mucha incertidumbre en políticas regulatorias y políticas sectoriales que afectaron la inversión, etcétera, que no tenían nada que ver con las políticas distributivas que puso este gobierno, y la que podría haber generado eso, que es la política salarial, no se ve en el mercado laboral. No vimos una afectación importante sobre la demanda de trabajo. Entonces, yo creo que sí estamos adentro de la frontera de posibilidades de generación de bienestar y crecimiento, y podemos movernos en una dimensión sin afectar la otra, y creo que ojalá nos podamos mover en las 2 dimensiones y llegar a la frontera y plantear, y en eso yo sí sería prudente de introducir más palancas redistributivas, porque las que empezamos a usar se van a agotar y nos pueden generar problemas.
no sé cuánto y tampoco estoy diciendo, wow, son peligrosísimas, pero probablemente hay que bajarle, ¿no? O sea, cuando estás llegando a tu casa, en el periférico vas a 60, 70, luego vas a una avenida donde vas a 40 y luego llegas a la calle de tu casa y vas a 20 y en el garage vas a 5, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver otras palancas redistributivas para apoyar este esfuerzo, ¿no? Y más de mediano plazo, como salud, educación, etcétera, que no dependan nada más tanto de la actividad del gobierno. Creo que esos son temas muy importantes. Tu pregunta sobre la política social y las pensiones, creo que es algo donde ojalá algún día podamos hacer una comisión de pensiones y partir no partir del tema de si nos alcanza o no nos alcanza. Yo diría, como país sí nos alcanza. O sea, una economía como la mexicana, que es la 12ª economía del mundo, con un producto per cápita de $15,000, lo que sea, ¿puede tener puede pagar de pensión no contributiva un punto y medio del PIB? Claro que sí. Tenemos que cobrar los impuestos para pagar. O sea, a mí me tocó trabajar mucho en Argentina, donde les encanta tener pensiones no contributivas grandes y no les encanta pagar impuestos y llevan 25 años sin crecer, con la cuenta de capitales cerrada, con la segunda inflación más alta de América Latina. Pero si nos ponemos de acuerdo en cuánta solidaridad intergeneracional queremos y cómo la financiamos, sí lo podemos tener, pero lo tenemos que hacer financiándolo de una manera que sea sostenible. O sea, las pensiones en México, con una perspectiva internacional, comparándonos con países con nuestro mismo nivel de desarrollo, no están, o sea, estamos llegando a un punto donde es razonable. O sea, no digo que, pero tampoco es exagerado. Pero claro, habiendo sido un país que recauda pocos impuestos, sí no es sostenible. Y seguir agregando más programas con esta recaudación de impuestos no es sostenible. Pero como país, con la productividad que tenemos, podemos tener un poco más de esto. Si nos ponemos de acuerdo cómo financiarlo, sí. Y cómo queremos, al final del día, el sistema de capitalización es un sistema que no genera presiones y contingencias fiscales, pero es un sistema con cero solidaridad. Y el sistema no contributivo es un sistema con mucha solidaridad, con muchas presiones fiscales. ¿Dónde queremos estar? ¿No? Yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos primero y luego decir, ¿podemos financiar esa ambición social? Tal vez no, hagamos menos, cuando nos desarrollamos más, avanzamos, pero planteémonos exactamente dónde queremos estar en ese mapa, ¿no? Yo creo que sería importante, y la discusión de pensiones siempre se ha tomado, ¿nos alcanza para mañana? No nos alcanza. Demonizamos las no contributivas porque en el pasado nos han creado problemas financieros, y luego demonizamos las de capitalización porque no tienen solidaridad. Las dos cosas son buenas, que busquemos el sistema que se acerca más a lo que como sociedad anhelamos, ¿no? Y luego veamos si lo podemos financiar, cuál es el costo de financiarlo, y si no, hagamos algo que esté un poco más adecuado a nuestras posibilidades. Yo creo que esa pregunta es clave y ojalá algún día podamos tener esa discusión de una manera más sólida, ¿no? Y partiendo de los fundamentos de cómo queremos, de la sociedad que queremos tener, ¿no? ¿Hay un peligro de la reforma judicial? Probablemente sí. O sea, yo creo que es un modelo de sistema judicial que no hemos visto. Entonces, la incertidumbre es importantísima. Y eso va a generar cualquier cambio tan importante al estado de un país, a la formación del Estado, genera mucha incertidumbre. O sea, a veces con reglas malas, pero que ya las entendemos, vamos bien. Cuando las cambiamos, aunque sea por algo mejor, la transición va a ser muy costosa porque hay mucha incertidumbre. Ahora, el sistema, o sea, yo no he visto una exposición que me muestre, tenemos un sistema judicial también muy malo, los indicadores de Estado de Derecho en México son muy malos, los diagnósticos son malos. La pregunta es, partiendo de esos diagnósticos, ¿cuántos de esos problemas corregimos? No muchos. Y estamos generando una incertidumbre enorme para algo que tal vez, en el mejor de los casos, corrija un poquito, en el peor y con una alta probabilidad, oyendo a los expertos,
retrocedamos, generando muchísima incertidumbre y terminemos con un peor Estado de Derecho. Entonces, sí va a afectar. Lo que creo que es cierto es, desde el punto de vista, yo creo que es mucho más, es una pregunta obviamente mucho más importante para un instituto que está aquí cerca, y luego para otros institutos que están aquí cerca. O sea, ¿qué sociedad queremos? ¿Qué democracia queremos? ¿Qué libertades queremos? Etcétera. El tema económico va a ser importante, pero creo que los otros van a ser mucho más importantes, ¿no? El tema que dijiste, energías limpias. A ver, Pemex produce crudo. Y yo creo, y México tiene petróleo, y el mundo sigue consumiendo petróleo. Yo diría, oye, y es interesante tu pregunta porque Colombia, Gustavo Petro, quiere dejar de producir petróleo. A mí se me hace una política total, aún con una perspectiva pro medio ambiente, se me hace la peor política posible. Y yo creo que para México y para Colombia, yo no tengo un modelo donde puedas meter estos supuestos y ver cuáles son los efectos, pero presumo que la respuesta es, sería mucho mejor la contribución de México al proceso de cambio climático, etcétera, sería mucho mayor si producimos el petróleo que podemos, invertimos el dinero que capturamos de la exportación de petróleo en la transición energética en México, y ahí yo creo que la reducción de emisiones va a ser mayor a que si dejamos de producir petróleo, tenemos problemas fiscales y no podemos invertir en la transición energética. Porque el espacio que nosotros dejemos en el mercado mundial de crudo por producir menos petróleo lo van a ocupar los saudis o los del sur de Texas. O sea, Estados Unidos es el principal productor. O Lula, que quiere ser el líder en el cambio climático y el líder también en el negocio petrolero. Hoy Brasil es el principal productor de petróleo de América Latina. El espacio que nosotros dejamos lo ocupa alguien más. Mientras no hay un acuerdo internacional de cuotas de producción de crudo, mientras no haya un carbon tax global, y si tienes petróleo, úsalo, y si eres medioambientalista, usa los recursos para reducir las emisiones en tu país. Creo que sería una mejor solución, y en ese sentido, creo que tenemos que mejorar a Pemex para que sea lo más eficiente posible, para generar la riqueza relevante que el petróleo nos puede dar y usarla de manera importante en acciones contra el cambio climático, ¿no? Esa sería un poco mi idea. El bono demográfico del cambio climático, la verdad es una pregunta muy difícil, y nos lleva un poco nos acerca a la discusión esta de esta visión mucho más heterodoxa de las teorías del degrowth, ¿no? La gente que dice que tenemos que no crecer, reducir nuestro crecimiento, que va a ser la manera realmente de afectar el cambio climático. Yo creo que las palancas que tenemos para afectar el cambio la evolución demográfica son mucho menos eficientes que las que podemos tener trabajando por el lado de la demanda de emisiones y también por el lado de la innovación en tecnologías que nos ayuden a disminuir las emisiones. Yo trabajaría más por ahí, pero tienes razón, porque tal vez este crecimiento de la población se da en zonas de bajos ingresos y por lo tanto donde no se están implementando estas políticas. Entonces, y además va a generar con el cambio climático un fenómeno migratorio todavía más difícil de manejar, o sea, porque las presiones que van a venir por el tema del cambio climático, muchas se van a manifestar en un proceso migratorio tremendamente importante asociado a procesos de hambrunas, etcétera, que es preocupante, ¿no? Entonces, luego es una frase que es buena para decirlo, pero que para el caso de México es importante sobre la transición demográfica, ¿no? Que cuando hablan de aprovechar la transición demográfica, luego está esta frase de que en país como México, tal vez lo malo es que nos vamos a volver viejos antes de volvernos ricos. Entonces el problema de ser un país pobre o de ingreso medio, pero viejo, es muy complicado, ¿no? Porque no tenemos la mano de obra para generar más riqueza, ¿no? Entonces, también el hecho de que el pico de la transición demográfica se nos está acercando
yo creo que es otro foco amarillo para acelerar las buenas políticas para poder lograr este modelo de crecimiento y distribución. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar a las siguientes intervenciones, por favor. Adelante. Gracias, doctor. No sé si sea repetitiva, no soy economista, entonces, pero estamos por iniciar un sexenio. También tenemos dos reformas importantes, que es la judicial y ahorita en tránsito la de seguridad, ¿no? Con lo esto de la Guardia Nacional. Y usted nos ha explicado que la incertidumbre, pues sí es un foco rojo para el crecimiento económico. También nos ha comentado que la educación es una de las políticas que puedan tomarse como estos, para poder como ir a incentivar de alguna manera la economía. Pero son a largo plazo. ¿Tenemos algunas a corto plazo que pudiera tomar como políticas este gobierno entrante, que seguramente llevará una actitud lineal, ¿no? Conforme a la política que viene manejando de la redistribución, etcétera, todo lo que nos ha comentado? ¿Habrá algo a corto plazo que pueda hacer el gobierno de alguna manera que merme la incertidumbre o que dé mayor certeza a los inversionistas? Por un lado, también me llamó la atención lo que comentaba del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá. ¿Impactarán estas dos básicamente reformas en nuestra relación con ellos y con ello la parte económica? Y en relación al bono demográfico que usted comenta que en algún momento pues vamos a ser más viejos los mexicanos y antes que ricos, el asunto de la migración será como la solución en un futuro con el asunto del bono demográfico, porque estamos viendo que muchos están migrando, muchos jóvenes, particularmente jóvenes y niños están migrando y se están quedando en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Salvador. Yo tengo unas preguntas. Vi que usted habló sobre la cuestión del desempleo. Me gustaría saber su opinión en cuestión de la tecnología, principalmente la robótica, que está siendo muy utilizada. Por ejemplo, veía noticias sobre Amazon, que estaba implementando el uso de robots y ya estaba llevando a cabo despidos en Estados Unidos. Eso creo que desde el 2023, 2022 más o menos recuerdo. Otra, me gustaría, bueno, a mí me gustan mucho las teorías económicas. No soy economista, soy abogado, pero tengo ese gustillo. Su opinión sobre la economía planificada y, bueno, en relación a ella, lo que en un libro leí sobre lo que China denomina el socialismo de mercado. Y también, pues, ¿qué tipo de estrategias se pueden utilizar para llevar a cabo una reducción de la deuda pública y de que, pues, eso no llegue a volver a suceder, ¿no? Y por último, ¿qué estrategias podría utilizar México, utilizando como ejemplo el caso de China, que era un país tercermundista al igual que nosotros, y que ahora ya es una de las potencias, ¿no? No sé si podría ser la última. En un libro llegué a leer que hablaba que los países desarrollados son los que tienen su moneda más devaluada, pero no entendí bien esa situación. Y ya serían todas, perdón. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a cerrar ya con estas participaciones. Tomamos la última y te pasamos la palabra. Gracias. Bueno, de manera muy rápida, me llamó mucha atención cuando usted comentó que somos poco institucionales y desde el lado de la eficiencia económica, ¿cuál es la labor de los economistas? ¿Qué podemos hacer para mejorar la institucionalidad? Porque pues, bueno, yo soy estudiante de economía, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención como la cuestión de la eficiencia. ¿Cuál es la labor del economista para poder generar como instituciones más fuertes y que en el largo plazo podamos hablar de proyectos que sí fomenten crecimiento, que sí fomenten mejora en la población? Esa sería mi pregunta.
Muchas gracias, Ana. Adelante, por favor, Alejandro. Gracias. Y qué bueno que un economista hizo alguna pregunta, ¿no? Sí, no. Y empiezo por ahí. De hoy, bueno, yo creo que un tema importante es el adecuar el diseño de instituciones a la realidad económica, social y política de nuestros países, ¿no? Al final del día queremos hacer instituciones que sean robustas a los shocks sociales que tenemos en nuestras, y a veces trasplantar instituciones de otros, que funcionaban en otros lados, tal cual a nuestras sociedades, terminan siendo experimentos que son efímeros, que duran una década, 2 décadas y luego desaparecen. Otra manera de verlo tal vez es que tenemos que tal vez adaptar estas instituciones y hacer un mejor trabajo de convencimiento y de lograr acuerdos sociales que sustenten esas instituciones. Pero yo creo que tenemos que pensar mejor en cómo diseñar instituciones más robustas, tal vez en sistemas políticos que den como resultado un marco de políticas públicas más sostenible. Obviamente toda la literatura sobre el tema de instituciones es tremendamente interesante, pero creo que también viendo lo que pasó en Chile, lo que está pasando en México, lo que pasó en otros países de América Latina, es que las instituciones que algunos de nosotros creímos que iban a tener un efecto importante, tuvieron efectos importantes, pero tal vez no lograron los impactos sociales que creíamos que iban a generar la propia sostenibilidad de estas instituciones, y estamos viendo, digamos, una visión de que hay que recrear las instituciones, y vamos a estar otros 25 años recreando instituciones, no van a tener, y luego vamos a tratar de inventar otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez tratemos de inventar desde el principio algo que sea más sostenible, y yo creo que eso podría ser una contribución pues bien importante de los economistas, antropólogos, científicos sociales, etcétera, sin entender yo mucho del tema de instituciones. Así es la pregunta sobre, bueno, las dos reformas judicial y de seguridad, y qué cosas tal vez podríamos hacer en corto plazo. Yo creo que se me hace súper interesante tu pregunta, porque tal vez para muchas cosas, pues tal vez no haga falta hacer tantas reformas, ¿no? O sea, y sobre todo si ya reformamos al Poder Judicial, como que muchas veces las reformas eran porque queremos tener la legislación perfecta y cambiar la Constitución para no ser vulnerable a un amparo, y bueno, si ese riesgo va a ser menor, podemos enfocarnos más en el diseño de buenas políticas públicas. O sea, yo no entiendo nada de seguridad, pero me imagino que hay 40 acciones que tengan un buen nivel de impacto que se pueden hacer, nada más desde el punto de vista administrativo, sin pensar en la gran reforma. Y yo creo que hay mucho espacio en la mejora de políticas públicas en el tema de seguridad a nivel municipal, estatal y federal, que pueden tener un impacto importante. Y no tanto en las grandes reformas que tienen más también una connotación política, etcétera. Entonces yo creo que desde el punto de vista administrativo, podemos ver en el gobierno que empieza muchas acciones importantes que no cambien el sistema, que no cambien la narrativa, pero que nos hagan un gobierno mucho más eficiente y efectivo, ¿no? Yo creo que ahí, y creo que en seguridad es claramente un tema, y ojalá que este gobierno trabaje mucho más en mejorar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y también con el ejército, etcétera, para mejorar la política de seguridad en el país. Sobre el tema judicial, un poco ya dije un poco lo que pienso y lo que sé, ¿no? Sin ser un experto del tema. La parte demográfica y la migración, digo, cuando nos volvemos más viejos, migramos menos. Pero sí, yo creo que el tema que tú decías es importante porque México, por muchos años, digamos, no sé los años, voy a decir del 2003 al 2013,
pero dejamos de tener una migración neta positiva a Estados Unidos. Y ahora ya volvieron esos, probablemente producto de menor crecimiento, de la crisis del COVID, del tema de seguridad, etcétera, empezamos a ver flujos positivos de jóvenes mexicanos que se van a Estados Unidos, ¿no? Y sí creo que el tema migratorio es un tema importante ahora a nivel latinoamericano, ¿no? La migración venezolana es una de las migraciones más, o sea, 25 o 30% de la población venezolana salió y está distribuida España, Estados Unidos, pero en Colombia, Chile, México, en todos lados, generando presiones importantes en el mercado laboral. Y entonces yo creo que el tema regional de cómo administrar este fenómeno migratorio es muy, muy importante. Y luego, Salvador, son muchas preguntas y todas buenas y de las cuales no sé nada, pero desempleo por el tema de robótica. Yo creo que hay mucha gente que está preocupada por la pérdida de empleos, por la sustitución por robots, por máquinas, por inteligencia artificial, etcétera. También eso depende del nivel de salario real, ¿no? Y yo creo que en países con salarios reales más bajos, esas tecnologías van a llegar de manera más lenta y vamos a aprender de cómo llegar nuestras tecnologías a los países avanzados. Ahí lo único, lee el libro de Acemoglu y de estos economistas que han estado pensando él tiene una visión más negativa de este proceso, y luego están los tecnooptimistas, ¿no? Que están financiados por Silicon Valley, ¿no? De que todo va a ser sensacional, ¿no? Yo creo que la realidad es estar en el medio, ¿no? O sea, cada vez que pensamos que un cambio tecnológico iba a generar un efecto en el empleo tan grande, vimos cómo se generaron otro tipo de actividades y cómo el empleo se reabsorbió. Pero cada vez que se reabsorbe en el empleo, hay un 5% del empleo que no se reabsorbe y que genera problemas sociales importantes, ¿no? Digo, toda esta literatura en Estados Unidos del choque de China, ¿no? El China Shock de David Autor, y yo que sé que un poco vieron que a nivel agregado no hubo un problema en el mercado laboral tan grande, pero a nivel de comunidades tuvimos un problema muy importante. Y luego eso deriva en lo que hizo Angus Deaton, de todo ese tema del Deaths of Despair, ¿no? De todos esta generación de ex trabajadores de la industria manufacturera en sus años de los 40 a los 60, que se quedaron sin empleos, y el tema de las drogas y de los opioides, y digo, que luego tuvo implicaciones políticas importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema interesante que hay que entender más, y yo creo que hay mucha literatura, hay muchos economistas trabajando yo creo que la economía planificada quedó demostrado que no funciona. Yo no tengo mucho que decir sobre ese tema, yo no he estudiado la historia económica. Lo único que puedo decir es mi experiencia como funcionario público, las 2 o 3 veces que me tocó trabajar en temas de fijar precios públicos, terminamos creando tantos problemas. Fijamos el precio del gas natural licuado y luego nos dimos cuenta que estaba barato, entonces estábamos viendo sustitución en edificios que ya no le compraban electricidad a CFE y ponían sus propias plantas porque estaba barato. O sea, el precio relativo de la electricidad de CFE, entonces generamos un exceso de demanda por el gas natural licuado, y luego eso nos generó en los automóviles sustituciones. Bueno, nunca pensamos en todas esas derivas. Si cada vez que vamos a fijar un precio relativo vamos a tener todos esos efectos no anticipados, la planeación es muy, muy difícil, tener estos modelos gigantescos. Ahora, la economía china tampoco la entiendo, ¿no? Pero es un sistema económico y político muy único, ¿no? Y pensar que bueno, sí, un sistema de partido único, pero con una economía de mercado, pero con alta influencia del gobierno, es un modelo que se puede trasladar a otros países. Tal vez requieres un nivel de control político como el que hay en China, que tal vez refleja ciertas características importantes de la sociedad china que de muy difícil aplicación. En ese sentido, yo te diría, ¿dónde están los modelos donde podemos ver nosotros? Pues en los países que eran de ingreso medio en Europa y convergieron a niveles de ingreso alto o bajo en los últimos 20, 30 años, con sistemas de seguridad social más amplios, con mejor nivel de educación, etcétera, que un poco en América Latina es lo que trata de emular Uruguay o Costa Rica, ¿no?
pero con economías que están creciendo, con un sector privado que tiene actividad en todos los sectores de la economía, etcétera, pero con un gobierno fuerte en los temas donde sabemos que el sector público, que el sector privado tiene problemas por temas de externalidades, por muchos temas de veras de actuar, o porque realmente no son rentables privadamente, pero son muy rentables socialmente, ¿no? Y moneda y desarrollo, yo creo que al revés, yo creo que países desarrollados tienden a tener tipos de cambio más fuertes, porque tienen un menor riesgo país, etcétera, y tienen un nivel de consumo per cápita más alto, que encarece los servicios públicos. Al final del día, una parte muy importante de lo que es el tipo de cambio real es el componente salarial. Países ricos tienen salarios reales más altos que países pobres y tienden a ser países con tipos de cambio más fuertes. Sin embargo, en el ciclo, el tipo de cambio depende de muchas cuestiones financieras, no tan fundamentales, y puedes ver debilidades importantes. Y si a eso le sumas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, un poco lo que se ha venido a llamar como el privilegio exuberante, ¿no?, de Estados Unidos, que es esta capacidad de colocar deuda y que todo el mundo quiere comprar la deuda de Estados Unidos independientemente de qué pase, que en el fondo el extremo de la paradoja de ese fenómeno es cuando empieza la crisis financiera global que empieza en Estados Unidos, lo que le dicen la corrida a la seguridad se da hacia títulos del sector del Tesoro de Estados Unidos que fueron los que generaron la crisis, ¿no? Pero al final del día son los dueños, por una cuestión histórica, institucional, etcétera, del activo de reserva, y por lo tanto terminan teniendo en promedio una moneda fuerte, porque no solo desde el punto de vista de desarrollo, pero también desde el punto de vista financiero son el centro financiero del planeta, ¿no? Y de ahí un poco el énfasis que pone el gobierno chino de tratar de hacer que el yuan sea una moneda dura y una moneda internacional. Por eso trata de forzar a muchos países a que hagan transacciones en yuanes, tanto en la parte real, importaciones y exportaciones, como financieras, porque eso te puede dar un poder luego financiero muy, muy grande, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos su presencia y por supuesto reiteramos el agradecimiento al doctor Eduardo Robledo por habernos convocado a esta reunión y la participación del doctor Alejandro Werner. Una vez más, muchas gracias Armando también por haber sido el anfitrión de esta conferencia. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos.